Volvió de su seminario y encontró la casa vacía. 3 años después, se arrodilló ante mí, pero yo le dije. 23 años de matrimonio terminaron cuando encontré las fotos. Mi esposa no estaba en seminarios de escritura, estaba con él. No la confronté. Simplemente, desaparecí. Llegó a casa y la encontró vacía. 3 años después, me encontró y me rogó de rodillas. Yo le dije 3 palabras que la destruyeron. Mi nombre es Dale Hoffman. Tengo 44 años y soy un ingeniero civil que construye puentes y autopistas. Durante 23 años, pensé que tenía un matrimonio sólido. Conocí a Diane cuando tenía 21 años, recién salido de la universidad. Ella trabajaba en una librería y por las noches, estudiaba escritura creativa. Nos casamos 2 años después y construimos lo que yo creía que era una buena vida. Tenemos 2 hijos. Connor, de 21 años, estudia ciencias de la computación en Penn State. Ryan, de 19, juega al béisbol en Ohio. Cuando los chicos se fueron a la universidad, supuse que Diane y yo por fin volveríamos a conectar. Quizás haríamos ese viaje a Italia que tanto habíamos planeado. En lugar de eso, ella encontró un grupo de escritura. Comenzó de forma inocente, reuniones los jueves por la noche en la biblioteca, con otros profesores y escritores locales. Diane llegaba a casa llena de energía, hablando sobre la estructura de la trama y el desarrollo de personajes. Yo estaba feliz por ella. Luego empezaron los seminarios. El primero fue en marzo, en las Poconos. Un retiro de fin de semana para escritores serios. Dijo que estaba prácticamente vibrando de emoción. La ayudé a hacer la maleta el viernes por la mañana. Pasé el fin de semana trabajando en propuestas de proyectos. Ella volvió el domingo por la noche diferente, con los ojos más brillantes, una sonrisa más amplia. Toda su actitud había cambiado. Al principio, pensé que era inspiración creativa. Hablaba vagamente de sesiones productivas, pero cuando le pedí leer lo que había escrito, dijo que no estaba listo. Los seminarios se volvieron mensuales, y luego 2 veces al mes. Cada vez, se iba el viernes y regresaba el domingo con ese mismo brillo distante. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas. Empezó a dejar su teléfono boca abajo. Pequeñas cosas que, individualmente, no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón preocupante. Soy ingeniero. Resuelvo problemas analizando datos. El patrón aquí era claro, pero seguía diciéndome a mí mismo que estaba paranoico. 23 años le habían ganado el beneficio de la duda. ¿Verdad? Error. Todo cambió un viernes de septiembre. Diane estaba haciendo la maleta para otro seminario. Yo estaba en el garaje organizando herramientas, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Connor llamó, reportándose desde la universidad. Hablamos de las clases, cosas normales de padre e hijo. Luego preguntó cómo estaba mamá. Bien, le dije. Se va a otra de esas cosas de escritura este fin de semana. Silencio en la línea. Papá, dijo en voz baja. Sabes que no son solo seminarios de escritura, ¿verdad? Mi mano dejó de moverse. ¿De qué estás hablando? Otra pausa. Creo que necesitas prestar más atención. No quiso decir más, pero no fue necesario. Mi propio hijo acababa de confirmar lo que yo había estado tratando de no creer. Algo andaba mal. Algo había estado mal durante meses. Esa noche, después de que Diane se fuera, me senté solo en nuestra sala de estar y tomé una decisión. Necesitaba la verdad, fuera cual fuera. Y si mis sospechas eran ciertas, los cimientos de nuestro matrimonio ya se habían derrumbado. Solo que yo aún no lo sabía. Después de la llamada de Connor, no fue fácil dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando meses de recuerdos, uniendo momentos que había descartado como si nada. Las llamadas que Diane atendía en otra habitación. El perfume nuevo. La forma en que había empezado a vestirse diferente para estos seminarios, con ropa que nunca usaba por la ciudad. La distancia en sus ojos cuando me miraba, como si yo fuera alguien a quien solía conocer. Para el lunes por la mañana, había tomado mi decisión. Necesitaba pruebas, no suposiciones ni corazonadas, sino evidencia contundente.
Pasé mi hora de almuerzo buscando investigadores privados en Internet. No quería una gran agencia con sitios web llamativos. Necesitaba a alguien discreto, alguien con la suficiente experiencia como para saber encontrar la verdad sin hacer ruido. Fue entonces cuando encontré a Jack Riley. Su sitio web era básico, solo un número de teléfono y una lista de servicios. Vigilancia, verificación de antecedentes, investigaciones de infidelidad. Esa última palabra me oprimió el pecho. Llamé desde mi camioneta en el estacionamiento. Una voz áspera respondió al tercer timbre. «Relay». «Sí». «Hola», dije. «Necesito contratar a alguien para un asunto personal». «¿Crees que tu esposa te engaña?» No fue una pregunta. Tragué saliva. No lo sé, pero algo no está bien. Nos vemos en Bernie's Diner, en la ruta 22, mañana al mediodía, dijo y colgó. Al día siguiente, me senté frente a Jack Riley en una gastada cabina al fondo del restaurante. Tendría unos 50 y tantos años, con una chaqueta de cuero y unos ojos cansados que habían visto demasiado. Tenía un cuaderno y un café negro frente a él. «Cuéntamelo todo», dijo, abriendo el cuaderno. Y así lo hice. Los seminarios de escritura, los cambios en el comportamiento de Diane, las noches tardías, el teléfono vigilado, como regresaba de esos fines de semana pareciendo alguien que había encontrado algo que yo no podía darle. Jack escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente y tomando notas. Cuando terminé, se reclinó y cruzó los brazos. «De acuerdo, así es como funciona esto. La sigo, rastreo sus movimientos, documento todo. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». «¿Y si no lo hay?», pregunté. Se encogió de hombros. «Entonces lo sabrás con certeza». Le di una foto reciente de Diane y los detalles de su próximo seminario. Se dirigía a un lugar llamado Mountain View Lodge este fin de semana, un taller intensivo de 3 días. Jack deslizó la foto en su cuaderno. «Estaré en contacto». «¿Cuánto?», pregunté. Me dio una cifra que me hizo estremecer, pero no dudé. «De acuerdo». «Una cosa más», dijo Jack mientras me levantaba para irme. «¿Estás seguro de que quieres saberlo? Porque una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo». Lo miré a los ojos. «Estoy seguro». Ese viernes, Diane se fue al seminario muy temprano. Estaba de muy buen humor, tarareando mientras hacía la maleta, prácticamente saltando de alegría. La ayudé a llevar su bolso al coche, le di un beso en la mejilla y la vi marcharse. Mi teléfono vibró una hora después. Un mensaje de Jack: «La tengo. Te informaré pronto». La espera fue brutal. Intenté trabajar en planes de proyectos, arreglar cosas en la casa, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. El sábado por la noche, otro mensaje: «Necesito que nos veamos mañana». Mismo lugar. El domingo por la tarde, estaba sentado en la misma cabina en Bernie's, con las manos aferradas al borde de la mesa. Jack se deslizó frente a mí y arrojó un sobre de Manila sobre la mesa. «¿Y bien?», pregunté. Suspiró, frotándose la sien. «Tenías razón». Miré el sobre de Manila como si fuera una granada activa. Jack se sentó frente a mí, paciente, esperando. Finalmente, lo abrí. La primera foto mostraba a Diane en el mostrador de registro del Mountain View Lodge. Bastante normal. La segunda la mostraba en el vestíbulo con un hombre que nunca había visto antes. Alto, de pelo oscuro, probablemente de unos 40 años. Estaban muy juntos. Demasiado juntos. Su mano en el brazo de él, su cabeza inclinada hacia la de ella como si estuvieran compartiendo secretos. Se me hizo un nudo en la garganta. «Se llama Colin Matthews», dijo Jack. 41 años, divorciado, enseña en un colegio comunitario en Scranton. Es parte del circuito de talleres de escritura. Ha estado apareciendo en los mismos seminarios que tu esposa durante los últimos 6 meses. Pasé a la siguiente foto. Diane y Colin caminando por un sendero detrás del hotel, su cabeza en el hombro de él, su brazo alrededor de la cintura de ella. Se registraron en el hotel por separado, continuó Jack, pero pasaron cada minuto juntos. Comidas, talleres, paseos.
Cuando las sesiones grupales terminaban, desaparecían. Los seguí hasta una cabaña a 1 milla de distancia, subiendo por la carretera. Mi mano temblaba mientras miraba la siguiente imagen. Diane y Colin en el porche de esa cabaña, besándose. No un beso amistoso. Un beso de verdad, del tipo que contaba una historia que yo no quería leer. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí?, pregunté, con la voz plana. 2 horas el viernes por la noche. 3 horas el sábado por la tarde. Otras 2 el sábado por la noche. Cerré el sobre y lo aparté. Había visto suficiente. Lo siento, dale, dijo Jack en voz baja. Sé que esto no es lo que querías encontrar. En realidad, dije, sorprendido de lo tranquilo que sonaba, es exactamente lo que necesitaba encontrar. Ahora lo sé. Jack asintió. ¿Qué vas a hacer? Me levanté, saqué mi billetera y conté su tarifa más un extra. Voy a manejarlo a mi manera. Gracias por tu trabajo. Guardó el dinero y me entregó el sobre. La evidencia es toda tuya. Si necesitas algo más, llámame. Conduje a casa aturdido, con el sobre en el asiento del pasajero como una bomba. 23 años de matrimonio, 2 hijos, una vida que construimos juntos, y ella lo había tirado todo por un profesor de colegio comunitario que conoció en un seminario de escritura. Para cuando llegué a mi entrada, el shock se había disipado, reemplazado por algo más frío, más claro. No iba a gritar, no iba a rogar, y no iba a darle la oportunidad de mentir, llorar o manipularme para que la perdonara. Iba a desaparecer. Y para cuando ella se diera cuenta de lo que estaba pasando, sería demasiado tarde para detenerme. El domingo por la noche, Diane llegó a casa sobre las 9. Yo estaba en la sala de estar, con ESPN a bajo volumen y el sobre escondido en mi camioneta. Dejó su bolso junto a la puerta y entró, sonriendo. Hola, dijo. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Tranquilo, dije, sin levantar la vista del televisor. ¿Cómo estuvo el seminario? Increíble. Muy productivo. Se sentó en el brazo del sofá. Creo que por fin he descifrado la estructura de mi novela. Asentí, manteniendo mi rostro neutral. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Y las decía con tanta facilidad que me revolvía el estómago. Eso es genial, dije. Me alegro de que te esté yendo bien. Me estudió por un segundo, como si intentara leer algo en mi expresión. Luego se encogió de hombros y subió las escaleras. Estoy agotada. Voy a darme una ducha y a dormir. Claro, dije. En el segundo en que oí correr el agua, fui a mi oficina en casa y cerré la puerta. Tenía que tomar decisiones, y tenía que tomarlas rápido. Confrontarla no lograría nada. Lloraría, se disculparía, prometería que no significó nada. Rogaría por otra oportunidad. Quizás incluso terminaría con Colin. Pero la confianza se había roto. Y sin confianza, no había matrimonio. Así que no la confrontaría. Me iría. Pero irse no era tan simple como hacer una maleta. Tenía que protegerme financiera, legal y emocionalmente. Necesitaba un plan. El lunes por la mañana, durante el almuerzo, llamé a mi banco. Transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal. Nada lo suficientemente drástico como para activar alertas, pero lo suficiente para asegurarme de que no me quedaría tirado. Luego abrí una nueva cuenta en un banco completamente diferente y comencé a transferir dinero en pequeños incrementos. El martes, me reuní con un abogado. Su oficina estaba en el pueblo de al lado, lo suficientemente lejos como para que la noticia no llegara a Diane. Le expuse la situación, le mostré las fotos que Jack había tomado. El abogado, un tipo astuto llamado Paul Griffin, revisó las pruebas y asintió. Esto es bastante claro. Pensilvania es un estado sin culpa, pero esta evidencia ayudará si ella intenta disputar algo. Quiero que se haga rápido, dije. Sin dramas, sin batallas prolongadas, solo limpio y final. Paul redactó los papeles del divorcio en los 2 días siguientes. Los firmé el jueves por la tarde. El miércoles, empecé a buscar un nuevo lugar.
Encontré una pequeña casa de alquiler en el lado sur de la ciudad a través de un amigo del trabajo cuyo primo era dueño de propiedades. No era lujosa, pero estaba limpia, era privada y estaba disponible de inmediato. Firmé el contrato de arrendamiento esa misma noche. El jueves por la noche, mientras Diane estaba en su grupo de escritura, comencé a empacar. No todo, solo lo que importaba. Ropa, herramientas, documentos importantes, fotos de Connor y Ryan. Dejé la mayoría de los muebles, la decoración, todas las cosas que ya no significaban nada. El viernes por la mañana, Diane se fue a otro seminario. Me dio un beso en la mejilla al salir. Nos vemos el domingo, dijo. Sí, dije. Nos vemos. La vi alejarse en el coche. Luego cargué el resto de mis pertenencias en mi camioneta y comencé a borrarme de su vida. El sábado por la mañana, estaba de pie en mi nueva casa de alquiler, rodeado de cajas y muebles. Me había mudado al amparo de la oscuridad. El lugar estaba vacío pero funcional. Un sofá, una cama, mis herramientas en el garaje. Todo lo que necesitaba, nada que no. Pasé el día organizando mi nueva vida. Cambié mi dirección postal en la oficina de correos a un apartado postal. Llamé a mi jefe, Frank, y le expliqué que necesitaba hacer la transición al trabajo remoto por motivos personales. Frank y yo habíamos trabajado juntos durante 12 años. Sabía que era mejor no hacer preguntas. ¿Lo tienes? Dale, dijo. Haremos que funcione. Si necesitas algo, házmelo saber. Luego, borré mis cuentas de redes sociales. Facebook, desaparecido. LinkedIn, eliminado. Cambié la contraseña de mi correo electrónico, configuré un nuevo plan de teléfono con un número diferente. Mantuve mi antiguo teléfono activo solo el tiempo suficiente para manejar la transición. Pero para el domingo por la tarde, sería una línea muerta. La parte más difícil fue llamar a Connor y a Ryan. Connor respondió al segundo timbre. Hola, papá, ¿qué pasa? Necesito decirte algo, dije, sentado en mi nuevo sofá en mi sala de estar vacía. Y necesito que escuches sin interrumpir. Silencio, luego, de acuerdo. Se lo conté todo. Los seminarios, el investigador privado, las fotos de su madre con Colin Matthews. No lo endulcé. No intenté protegerlo de la verdad. Tenía 21 años, era un hombre, y merecía saber lo que le estaba pasando a su familia. Cuando terminé, Connor se quedó en silencio por un largo momento. Sabía que algo andaba mal, dijo finalmente, con la voz tensa. Simplemente no quería creerlo. Lo sé, dije. Pero es real, y lo estoy manejando. Me iré antes de que ella regrese mañana. Para cuando cruce esa puerta, ya me habré ido. Bien, dijo Connor, sorprendiéndome con una dureza en su tono. No merece la oportunidad de explicarse. Necesito que hagas algo por mí, le dije. No le digas dónde estoy. No le des mi nuevo número. Me pondré en contacto contigo cuando esté listo, pero no puedo permitir que me localice. Hecho, dijo de inmediato. ¿Y qué hay de Ryan? Lo llamaré a él a continuación, pero necesito que ambos entiendan que esto no es sobre ustedes. Es entre su madre y yo. Lo entiendo, papá. Y por si sirve de algo, estoy de tu lado. La conversación con Ryan fue más difícil. Tenía 19 años, era más emocional, y la noticia lo golpeó como un camión. No dijo mucho. Solo escuchó mientras yo le explicaba. Cuando terminé, su voz temblaba. ¿Entonces, simplemente te vas? Así como si nada. Sí, dije con firmeza. Porque quedarme significaría fingir que todo está bien cuando no lo está. No viviré así. Ryan se quedó en silencio entonces. Vale, lo entiendo. Puedes llamarme cuando quieras, le dije. Sigo siendo tu padre. Eso no cambia. Lo sé. El domingo por la mañana, hice un último viaje a la casa. Diane no llegaría a casa hasta la noche, así que tenía tiempo. Caminé por las habitaciones una última vez, asegurándome de no haber dejado nada importante. En el dormitorio,
Coloqué mi anillo de bodas en el mostrador del baño, donde ella lo vería de inmediato. Luego fui a la mesa de la cocina y dejé el sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio, firmados y listos para ser presentados. Encima, coloqué una de las fotos de Jack, Diane y Colin besándose en el porche de esa cabaña. Sin notas, sin explicaciones. La fotografía decía todo lo que había que decir. Cerré la puerta con llave detrás de mí, tiré mis viejas llaves de casa en una alcantarilla a 2 manzanas y conduje a mi nuevo hogar. Para cuando Diane llegara, yo sería inalcanzable, ilocalizable, me habría ido. El domingo por la noche, me senté en mi nueva sala de estar con una cerveza y el teléfono en silencio. Había bloqueado el número de Diane horas antes, pero sabía que intentaría llamar. Probablemente ya lo había hecho. La imaginé llegando a la entrada, notando que mi camioneta no estaba allí, entrando a la casa, llamándome por mi nombre. Silencio. Luego vería la ropa que faltaba, el armario vacío, la cómoda medio desnuda. Caminaría por la casa con incredulidad, revisando las habitaciones como si pudiera estar escondido en algún lugar. Finalmente, encontraría un sobre en la mesa de la cocina. Me pregunté qué cara pondría al abrirlo. Cuando viera la foto, cuando se diera cuenta de que lo sabía todo. Mi teléfono vibró, un número bloqueado. Lo ignoré. Volvió a vibrar 10 minutos después. Y otra vez. Lo apagué por completo. El lunes por la mañana, conduje a la oficina de mi abogado y le entregué a Paul los papeles del divorcio firmados. Él los presentó esa misma tarde. Para el martes, Diane sería notificada. No habría forma de evitarlo. Ni lugar para la negociación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Paul. Una vez que lo presente, es oficial. Preséntalo, dije. Esa semana, mi teléfono, aún apagado, se llenó de mensajes de voz que nunca escucharía. Revisé mi correo electrónico una vez y vi docenas de mensajes de Diane. Asuntos como por favor, llámame y necesitamos hablar y puedo explicarlo. Los borré todos sin leerlos. Connor llamó a mi nuevo número el miércoles por la noche. Se está volviendo loca, papá. Me llamó llorando, preguntando dónde estás. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Nada. Le dije que no lo sabía y colgué. Buen chico. También llamó a Ryan. Él le dijo lo mismo. Está desesperada, sigue diciendo que todo es un malentendido. Me reí amargamente. No hay ningún malentendido. Ella sabe exactamente lo que hizo. El jueves, comencé mi primer día de trabajo remoto. Fue extraño trabajar desde la mesa de mi cocina en lugar de la oficina, pero Frank había hecho la transición sin problemas. Mis proyectos continuaron sin interrupción y francamente, prefería la soledad. El viernes por la noche, Connor volvió a llamar. Mamá contrató a un investigador privado para encontrarte. Eso me lo esperaba. Que lo intente. Borré mis huellas. También está llamando a todos los que conocemos. Tías, tíos, tus viejos amigos de la universidad. Nadie le dirá nada porque nadie sabe nada, dije. Ese es el punto. El sábado, exactamente una semana después de haberme ido, recibí un correo electrónico de Paul. Los papeles del divorcio habían sido entregados. Diane tenía 30 días para responder. Si se oponía, iríamos a mediación. Si no, el divorcio se finalizaría en 90 días. Me recliné en mi silla y exhalé lentamente. Realmente estaba sucediendo. 23 años de matrimonio terminados con una firma y una tasa de presentación. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No necesitaba estar allí para saber lo que pasó cuando Diane llegó a casa ese domingo por la noche. Pero Connor me lo contó más tarde, y la imagen que pintó fue exactamente la que yo había imaginado. Llegó a la entrada sobre las 8:30, dijo él, todavía eufórica por su fin de semana con Colin. Cogió su bolso del maletero, tarareando alguna melodía, probablemente ya pensando en el próximo seminario. La casa estaba a oscuras cuando abrió la puerta, lo que probablemente le pareció extraño. Yo solía dejar luces encendidas. Dale, gritó, encendiendo el interruptor del pasillo. No hubo respuesta. Según Connor,
que había bajado de la universidad al día siguiente para ver cómo estaba. Ella había vagado por la casa, llamándome por mi nombre, cada vez más confundida con cada habitación vacía. Luego notaría los huecos. Mis abrigos faltando del armario. Mis botas desaparecidas de junto a la puerta. La mitad de los cajones de la cómoda, vacíos. Debió quedarse en nuestro dormitorio, mirando los espacios desnudos, tratando de darle sentido. Entonces habría visto el anillo de bodas en el mostrador del baño, puesto allí como una acusación. Fue entonces cuando probablemente comenzó a entrar en pánico. Volvió de su seminario y encontró la casa vacía. Y me imagino que fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Habría cogido su teléfono, marcado mi número, y se habría encontrado con un mensaje de línea desconectada. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Luego habría bajado y encontrado el sobre en la mesa de la cocina. Connor dijo que cuando llegó el lunes por la tarde, ella estaba sentada en esa mesa, con los papeles del divorcio esparcidos frente a ella, y la foto de ella y Colin mirándola fijamente. Había estado llorando durante horas, su cara roja e hinchada, con el rímel corrido por sus mejillas. Se ha ido, le dijo a Connor. Simplemente se fue. Sin aviso, sin conversación, nada. ¿Esperabas que se quedara?, le había preguntado Connor fríamente. Después de lo que hiciste. Ella lo miró, sorprendida. ¿Lo sabes? Papá me lo contó todo. Me mostró las pruebas. Connor, por favor, suplicó. Necesito hablar con él. Necesito explicarle. ¿Explicar qué? ¿Que te has estado acostando con un tipo de tu grupo de escritura? ¿Que has estado mintiéndole a papá durante meses? No hay nada que explicar, mamá. Tomaste tu decisión. Intentó llamarme a través del teléfono de Connor, del de Ryan, de amigos en común. Nadie la ayudó. Me había asegurado de eso. Para el martes, había contratado a un investigador privado para encontrarme. Para el miércoles, estaba llamando a mi lugar de trabajo, a mis viejos amigos de la universidad, a parientes lejanos. Nadie sabía dónde estaba, y los que lo sabían, no hablaban. El jueves, recibió oficialmente los papeles del divorcio. Un notificador se presentó en la casa mientras se preparaba para ir a trabajar, le entregó los documentos y se fue. Según el cronograma que Paul me dio, se sentó en los escalones del porche y lloró durante 1 hora. El viernes, apareció en el apartamento de Connor en State College, a 3 horas en coche, rogándole que le dijera dónde estaba. Connor me llamó de inmediato. Está aquí, papá. Está hecha un desastre. No le digas nada, le dije con firmeza. No lo haré, pero dice que hará cualquier cosa para arreglar esto. Dice que terminó con Colin, que fue un error, que te ama. Me reí amargamente. Me ama. Tiene una forma muy curiosa de demostrarlo. ¿Qué quieres que le diga? Dile la verdad. Que ella destruyó este matrimonio y que no hay vuelta atrás. Dile que he terminado. Connor hizo exactamente eso. Diane se fue de su apartamento llorando. La semana siguiente, recibí un correo electrónico de Paul. Diane había contratado a un abogado de divorcios, un abogado caro de Filadelfia. Estaban impugnando los términos, alegando que la había abandonado, que había ocultado bienes, que el divorcio debía retrasarse hasta que se investigara. Está dando palos de ciego, dijo Paul cuando lo llamé. No tiene caso. La evidencia es clara. Tus finanzas están limpias y presentaste la demanda legalmente. Esta es solo su manera de intentar forzar el contacto contigo. ¿Cuánto tiempo se alargará esto?, pregunté. Unos meses, tal vez, pero no puede ganar. Al final, tendrá que aceptarlo. Colgué y miré por la ventana. Diane estaba intentando todo lo que podía para traerme de nuevo a su órbita, pero yo no iba a ceder. Había hecho su cama con Colin Matthews, y ahora podía yacer en ella sola. 3 semanas después de irme, Connor llamó con noticias. Colin la dejó. Estaba en mi garaje trabajando en un proyecto para un cliente, y casi se me cae la llave inglesa. ¿Qué? Sí, dijo Connor. Al parecer, una vez que presentaste el divorcio y todo se hizo público, Colin decidió que ella era demasiado drama.
Le dijo que se suponía que solo era una aventura, que nunca planeó dejar su vida por ella. Me senté en mi banco de trabajo, procesando eso. Así que destrozó su matrimonio por un tipo que ni siquiera la quería. Básicamente. Ryan habló con ella la semana pasada, se sintió mal por ella. Está destrozada, papá. Ha perdido peso, no duerme, falta al trabajo. Sigue diciendo que cometió el error más grande de su vida. Lo hizo, dije secamente. Le está pidiendo a Ryan que te ruegue que lo reconsideres. Dice que hará cualquier cosa. Ir a terapia. Lo que sea necesario. No, dije de inmediato. Ese puente está quemado, Connor. No hay forma de reconstruirlo. Me lo imaginaba. Solo quería que supieras lo que está pasando. Un mes después, llamó Ryan. Había ido a casa un fin de semana y encontró a Diane en mal estado. La casa era un desastre. Platos apilados en el fregadero, ropa por todas partes. Había dejado de ir a su grupo de escritura, dejado de asistir a seminarios, dejado de escribir por completo. Simplemente se sienta allí, papá, dijo Ryan, con la voz pesada, mirando viejos álbumes de fotos, llorando. Es difícil de ver. Siento que tengas que ver eso, dije. Pero no puedo arreglarla, Ryan. Ella tiene que arreglarse a sí misma. Lo sé. Solo pensé que debería saberlo. Una parte de mí sintió un destello de algo. No exactamente simpatía, pero quizás lástima. Diane había tirado 23 años por una fantasía que se evaporó en el momento en que la realidad apareció. Pero ese ya no era mi problema. 6 semanas después de irme, Paul llamó con una actualización. Su abogada se retiró del caso. Al parecer, Diane ya no puede pagar los honorarios. Tendrá que representarse a sí misma o aceptar tus términos. ¿Qué posibilidades hay de que acepte?, pregunté. Altas. No tiene ninguna ventaja, ni dinero para una lucha prolongada, ni un caso. Diría que en las próximas 2 semanas, esto estará finalizado. Tenía razón. 10 días después, Diane firmó los papeles del divorcio. Sin objeciones, sin condiciones. Paul me envió los documentos finales, y así de simple, todo había terminado. Me senté en mi sala de estar esa noche sosteniendo los papeles y no sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, solo una tranquila sensación de cierre. El matrimonio estaba muerto. La mujer a la que había amado durante más de 2 décadas lo había matado. Y ahora ambos seguíamos adelante. Excepto que ella no estaba siguiendo adelante. Connor me dijo que había comenzado terapia, tratando de superar lo que había hecho. Me había escrito cartas escritas a mano, rogándome por la oportunidad de disculparse en persona. Las tiré sin leerlas. Luego, unos 2 meses después del divorcio, hizo algo que me sorprendió. Publicó una novela. Era ficción apenas velada, apenas disfrazada de otra cosa que no fuera nuestra historia. Una mujer atrapada en un matrimonio estancado, buscando pasión y creatividad, y encontrándola en los brazos de otro hombre. El libro la pintaba como una víctima de las circunstancias, una mujer que había cometido errores pero que merecía comprensión. Connor me envió el enlace. Tienes que ver esto, papá. Leí el resumen y sentí que se me tensaba la mandíbula. Estaba reescribiendo la historia, presentándose a sí misma como la protagonista incomprendida y a mí como el esposo frío y distante que la había alejado. El libro no se vendió bien, unos cientos de copias quizás, pero estaba ahí fuera. Su versión de los hechos inmortalizada en papel. Llamé a Paul. ¿Puedo hacer algo al respecto? En realidad, no, dijo. Es ficción, y no usó tu nombre real. Legalmente, no tienes mucho recurso. Así que lo dejé pasar. Dejé que contara su historia como quisiera. Las personas que importaban sabían la verdad. 3 meses después del divorcio, comencé a salir con alguien nuevo. Se llamaba Natalie, una coordinadora de proyectos que había conocido a través del trabajo. Era inteligente, centrada y honesta. Nos tomamos las cosas con calma. Citas para tomar café que se convirtieron en cenas. Cenas que se convirtieron en fines de semana juntos.
Por primera vez en años, me sentí como yo mismo de nuevo. Pasaron 3 años, más rápido de lo que esperaba. Me instalé en mi nueva vida con un sentido de propósito que no había sentido en años. El trabajo me mantenía ocupado. Había asumido proyectos más grandes, viajado a sitios de trabajo por toda Pensilvania y en los estados vecinos. El acuerdo de trabajo remoto me daba flexibilidad, y había demostrado ser lo suficientemente valioso como para que Frank finalmente me ascendiera a gerente de proyectos senior. Natalie y yo habíamos estado juntos durante la mayor parte de esos 3 años. Nos habíamos conocido a través de un colega en común unos 4 meses después de que mi divorcio finalizara. Tenía 39 años, una coordinadora de proyectos con una mente aguda y cero tolerancia para los juegos. Nuestro primer café se convirtió en cena. La cena se convirtió en fines de semana juntos y, finalmente, se mudó a mi casa. Lo que más apreciaba de Natalie era su honestidad. Conocía mi historia, sabía lo que Diane había hecho, y nunca me presionó para hablar de ello más de lo que yo quería. Entendía que algunas heridas sanan mejor cuando dejas de hurgar en ellas. Connor se había graduado de Penn State y había conseguido un trabajo de ingeniero de software en Pittsburgh. Ryan estaba terminando su último año, ya recibiendo ofertas de cazatalentos de las ligas menores de béisbol. Mis 2 hijos habían mantenido un contacto mínimo con su madre. Connor no había hablado con Diane en más de un año. Ryan la llamaba ocasionalmente, más por obligación que por afecto. Pregunta por ti cada vez, me dijo Ryan durante una de nuestras llamadas semanales. ¿Quieres saber si estás viendo a alguien, dónde vives, cómo estás? ¿Qué le dices?, le pregunté. Que no es de su incumbencia. Había construido una buena vida, una vida pacífica. Tenía un trabajo que disfrutaba, una mujer que me respetaba, hijos que se habían convertido en hombres fuertes a pesar de las decisiones de su madre. El pasado estaba exactamente donde debía estar, detrás de mí. Entonces, un sábado por la tarde a principios de octubre, todo colisionó. Natalie y yo estábamos en una cafetería en el centro de Harrisburg, un lugar que habíamos descubierto unos meses antes que servía un expreso excelente y tenía un ambiente tranquilo. Estábamos sentados junto a la ventana, discutiendo planes para un viaje de fin de semana a las montañas, cuando la vi. A Diane. Estaba de pie cerca de la entrada, a unos 15 pies de distancia, congelada como si hubiera visto un fantasma. Su cabello estaba más corto de lo que recordaba, su rostro más delgado. Parecía mayor, desgastada por 3 años de consecuencias. Nuestras miradas se encontraron y, por un momento, ninguno de los dos se movió. Natalie notó el cambio en mi expresión y se giró para ver qué estaba mirando. ¿Es ella?, preguntó en voz baja. Sí, dije. Diane dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Sus ojos se posaron en Natalie, luego de nuevo en mí. Abrió la boca, pero al principio no salieron palabras. Dale, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. No puedo creer que seas tú de verdad. No respondí, solo la observé acercarse, con el rostro neutral. ¿Te he estado buscando?, continuó, con la voz temblorosa. Durante tanto tiempo. Solo quiero hablar, explicarte. No hay nada que explicar, dije con calma. Tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Hemos terminado. Su rostro se contrajo por la emoción. Por favor, solo 5 minutos. Es todo lo que pido. ¿No? Miró a Natalie, luego de nuevo a mí, con la desesperación escrita en su rostro. Entonces, para mi sorpresa y la clara incomodidad de Natalie, Diane se arrodilló allí mismo, en la cafetería. Por favor, suplicó, con las lágrimas corriéndole por la cara. Estaba equivocada. Lo arruiné todo. Destruí nuestro matrimonio, y me odio por ello cada día. Por favor, solo déjame disculparme como es debido. Déjame intentar arreglar las cosas. Toda la cafetería se había quedado en silencio. La gente nos miraba. El barista se quedó paralizado detrás del mostrador. Natalie se movió incómoda a mi lado. Miré a Diane, arrodillada en el suelo, pidiendo un perdón que nunca se ganaría. 3 años después, se arrodilló ante mí, pero yo le dije lo mismo que le habría dicho 3 años atrás.
Tomaste tu decisión cuando decidiste que Colin Matthews era más importante que 23 años de matrimonio, le dije con frialdad. Ahora, vive con ello. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Terminé con él. Me dejó. Fui tan estúpida. Ese no es mi problema, la interrumpí. Tú ya no eres mi problema. Me levanté, saqué mi billetera y dejé dinero en la mesa para nuestras bebidas. Luego miré al barista, que observaba la escena con los ojos muy abiertos. Quizás deberías llamar a alguien, dije, señalando a Diane. Necesita irse. Luego tomé la mano de Natalie y salimos. No hablamos mucho en el camino a casa. Natalie me tomó la mano, dándome espacio para procesar lo que acababa de suceder. Cuando volvimos a casa, finalmente habló. ¿Estás bien?, preguntó. Me senté en el sofá, exhalando lentamente. Sí, estoy bien. Eso fue intenso. Fue patético, dije sin rodeos. Pasó 3 años buscándome. Y cuando finalmente me encontró, todo lo que pudo hacer fue rogar. Como si eso fuera a cambiar algo. Natalie se sentó a mi lado. ¿Sientes pena por ella? Pensé en eso. ¿La sentía? Diane lo había perdido todo. Su matrimonio, su familia, su dignidad. Lo apostó todo a una fantasía que se derrumbó en el momento en que apareció la realidad. Y ahora estaba sola, rota, desesperada por una segunda oportunidad que nunca llegaría. No, dije finalmente. No siento pena por ella. Tomó sus decisiones sabiendo lo que estaba arriesgando. El hecho de que no saliera como esperaba no la convierte en una víctima. La hace responsable. Natalia asintió. Bien, porque no le debes nada. Esa noche, llamó Connor. La noticia se había extendido rápido. Al parecer, Diane lo había llamado, histérica, diciéndole que me había visto con otra mujer. Está perdiendo la cabeza, papá, dijo Connor. Va a seguir intentando contactarte. No se rendirá. Puede intentarlo todo lo que quiera, dije. No voy a involucrarme. Si vuelve a aparecer, conseguiré una orden de alejamiento. Bien. Tú seguiste adelante. Ella también debería hacerlo. Una semana después, recibí una carta certificada del terapeuta de Diane. Era una solicitud para que participara en una sesión como parte del proceso de sanación de Diane. El terapeuta explicó que Diane necesitaba un cierre, que hablar conmigo podría ayudarla a seguir adelante. Respondí con una sola frase: mi participación en su sanación no es requerida ni deseada. 2 semanas después, llamó Paul. Diane había intentado reabrir el caso de divorcio, alegando que había firmado bajo coacción. El juez lo había desestimado de inmediato. Se está aferrando a un clavo ardiendo, dijo Paul. Pero no tiene base legal. Estás a salvo. La vida volvió a la normalidad después de eso. Natalie y yo hicimos ese viaje a las montañas. Connor fue ascendido en su trabajo. Ryan firmó con un equipo de ligas menores. Yo seguí trabajando, seguí construyendo, seguí avanzando. Diane finalmente dejó de intentar contactarme. Según Ryan, que todavía hablaba con ella ocasionalmente, se había mudado a un apartamento más pequeño, había aceptado un puesto de profesora diferente y estaba tratando de reconstruir su vida desde cero. Su novela había caído en el olvido. Su grupo de escritura se había disuelto, y los seminarios que una vez amó se habían convertido en una fuente de vergüenza que evitaba. 4 meses después de nuestro encuentro en la cafetería, Natalie y yo nos comprometimos. Nos casamos en una pequeña ceremonia la primavera siguiente, solo con familiares y amigos cercanos. Connor fue mi padrino. Ryan hizo un brindis que conmovió a todos hasta las lágrimas. Mi vida no era perfecta, pero era mía. La había construido a mi manera, con personas que valoraban la honestidad y la lealtad. Diane había demolido nuestro matrimonio. Pero al hacerlo, me había liberado para encontrar algo mejor. Nunca la volví a ver, nunca volví a hablar con ella, y estaba perfectamente bien con eso. Algunas traiciones no merecen segundas oportunidades. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer como cenizas. Diane había aprendido esa lección de la manera más dura.
Y yo había aprendido que alejarse de algo roto no te hace débil. Te hace sabio.